Hola, estamos en la sesión 25 del taller de restauración de muebles y objetos antiguos y vamos a seguir donde lo dejamos en la sesión anterior. Si recordáis, vamos a hacer un decapé sobre esta silla y en la sesión anterior lo que hicimos fue hacer un fondeado en blanco. Ha subido el tono de la madera, los taninos de la madera, y bueno, y ese blanco ha quedado un poco envejecido. No me importa, puesto que yo en su momento la idea que tenía era la de fondear en un blanco roto, en un crema clarito, entonces bueno, no me desagrada el color. Ya os comenté en la sesión anterior que si no fuera el caso tendríais que haber echado una barrera entre el fondo y la pintura para evitar que ese sangrado de la madera saliera, ¿eh? Ya os comento cómo es el caso de que a mí no me importa, pues directamente voy a pasar a aplicar el tono dominante. Si la pieza estuviera muy áspera, o sea, la pintura hubiera quedado muy vasta, la lijaríamos suavemente. Ha quedado bastante bien, con lo cual no va a ser necesario en este caso, pero si en vuestros proyectos veis que al tacto está muy gruesa y fea, pues con una lija de grano finito le daríais una pasadita y la limpiaríais de polvo para proceder a pintar. Bueno, yo para pintar voy a utilizar una Chalky, en este caso es de Cadence, como las que usé el otro día de fondo, y es en un color gris bastante subido. La voy a batir antes de abrirla bien, voy a batirla mucho, está sin estrenar, entonces bueno, tienden a posar mucho los componentes, los pigmentos y demás, entonces bueno, hay que batir bien, pues voy a aprovechar antes de quitarle la protección y directamente vamos a empezar a trabajar con la pintura. Bueno, voy a poner aquí encima de este plato para que no manche mucho y voy a aprovechar a estirar esto que me acaba de caer. ¿Veis que es un gris que tira un poco a malvado? Bueno, era el tono que yo pretendía. Quiero que haya bastante contraste, muy estiradita. Es preferible dar dos manos a una mano muy gruesa. Como está recién estrenada la pintura, está lista para el uso, pero si me resultara difícil de trabajar, lo que haría sería diluirla con un poquito de agua. Según vaya trabajando con ella, si veo que ese es el caso, que vaya engordando demasiado o que me resulte difícil de aplicar, pues la diluyo. Esta mano voy a darla ya a conciencia. Si quedara suficiente con una mano, pues no necesitaría más, entonces voy a aplicar la conciencia. Si tengo ya la seguridad de que voy a dar dos manos, bueno, pues siempre podemos jugar un poco más alegremente con la pintura. Nos metemos muy bien. En los fondos, en todas partes es importante, pero en los fondos especialmente, porque cuando hagamos el lijado para sacar el decapé, en los fondos no va a salir, lógicamente, serán las zonas altas. Entonces es importante que esas zonas estén bien cubiertas, que no aparezcan puntitos blancos. Si recordáis, le he aplicado una cera incolora el otro día para que me resulte más fácil el decapé, o sea, el lijado para sacar el decapé. Si tuvierais que lijar, como os he contado antes, porque el blanco estuviera áspero, tendríais que volver a repetir el paso de la cera, ya que con el lijado os llevaríais esa capa de cera. Bueno, voy a pintar el interior. El otro día le eché blanco, aunque aquí realmente no creo que en su momento vaya a hacer el lijado, pero por lo menos que tenga el tono definitivo de la silla.
en las zonas, en los recodos que se forman. Si no llegáis bien con la brocha, pues os serviros de un pincel redondo que siempre se adapta muy bien a esos huecos. Bueno, yo esta brocha en concreto tiene el pelo muy suave, se mete bien llega bien a todas partes. Me parece que no lo voy a necesitar, pero si no, que sepáis que los pinceles redondos son muy útiles para meternos en esas piezas. Voy a pintar todo lo que pueda desde esta postura para ir girando ya, ir llegando a todas las zonas de la silla. Bueno, vamos a ponernos un poquito más para acá. Si va saliendo cualquier imperfección, podéis también ahora sobre la marcha intentar modificarla. Quiero decir, yo el otro día miré, no vi ninguna zona que estuviera para lijar, que estuviera fea, pero bueno, igual ahora al aplicar un color más oscuro puedo notar que aparece alguna pieza. Bueno, podemos aprovechar este momento para hacer los retoques pertinentes y después ya retocar con la pintura. Bueno, este lateral está, vamos hacia acá. Veis que el poder de cubrición de la pintura es excepcional. El color, ya de por sí es un color que es muy cubriente, los tonos grises y máximes, si son un poquito oscuros, cubren muy bien. El hecho de que tenga este punto así un poquito azulado también le ayuda al pigmento que lleva. Y luego el tipo de pintura, la característica de la chalky, ya lo hablábamos en la sesión anterior, es ese elevado poder de cubrición que tiene por la composición que lleva con yeso, con escayola. Y bueno, ya veis que está cubriendo muy bien. Es verdad que cuando vamos a hacer decapé nos interesa cuantos menos manos lleve, mejor, más fácil va a ser hacer el decapé, quiero decir, menos tenemos que lijar. Pero bueno, hay casos en los que es inevitable tener que aplicar más manos. No siempre lo conseguimos hacer con una mano, porque la pintura sí o sí hay que trabajarla bien estirada. No es una opción dar una mano muy gruesa con el fin de que cubra, porque una mano muy gruesa queda excesivamente tosca. Y vamos a lijar, pero vamos a lijar por zonas. Ya os comenté también en la sesión anterior que mi idea es sacar un decapé, bueno, en principio ligerito. Cuando me ponga a ello veré, pero mi idea no es lijar demasiado, con lo cual al no lijar demasiado va a haber zonas que tienen que quedar finas ya con la pasada de pintura, porque no van a ver la lija. Bueno, me gusta mucho el color. Ya os digo que mi idea, sí que es verdad que según le dé la luz da más en amoratados y amalvados que en grisáceo, pero sí que es un tono que me interesa para donde quiero ubicar la silla. Es muy importante, una vez que seque, dejar secar muy bien la pintura y dejar secar, o sea, no acelerar los tiempos de secado, sobre todo cuando vamos a hacer alguna actuación como es un decapé, un craquelado. Bueno, es importante, siempre endurece más la pintura y asienta mejor si la dejamos secar sin aplicarle pues ni secador ni pistola de calor. Y más en este caso, que en principio parece que igual lo libramos con una mano. Tenemos que dejar que la pintura asiente bien
antes de hacer ninguna actuación sobre ella. Bueno, vamos a hacer esta pata y ya vamos a ir girando, avanzando. ¿Veis? En estas hendiduras que tiene en las patas es donde digo que es importante meterse bien, porque ahí, por mucho que elijemos, no vamos a llegar, porque la idea es, el decapé es hacerlo en las zonas más altas, ¿no? Aristas y demás. Bueno, hacemos la de abajo. Vigilamos que no nos chorree por ningún lado. Veis que tengo aquí un surtido de lijas preparado por si acaso tenía que hacer alguna actuación ahora mismo sobre la pieza. De momento vamos librando, pero bueno, voy a apartar esto para ir girando la silla. Vamos a hacer el interior del respaldo. Esmerarnos, tenemos que esmerar en toda la silla, pero lógicamente hay zonas de la silla que se van a ver más que otras. Entonces, bueno, lógicamente en lo que es el respaldo, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, si va a ir en torno a una mesa, es importante. Esta realmente es una silla que voy a colocar en una habitación con una silla de apoyo, entonces bueno, va a estar pegada a una pared. Lo que es realmente importante es la parte de adelante, aunque bueno, eso no quita que haya que intentar dejarla lo mejor posible por todas partes. Me meto en el interior, como os comenté antes. Lo que tiene este tipo de pintura, para que calculéis, es que bueno, al ser tan gruesa, tan densa, sí que tiene un consumo más elevado, por ejemplo, que un esmalte. Quiero decir, al ser más gruesa la pintura, la capa que crea es más gorda, con lo cual su rendimiento por metro cuadrado es más bajo, pero muchas veces lo que evitamos son manos que, por ejemplo, con un esmalte tendríamos que aplicar. Es importante a la hora de empezar un proyecto calcular bien, sobre todo cuando vamos a trabajar con pinturas que sean mezcla, y siempre con suficiente cantidad de pintura, porque por mucho que intentemos igualar y partamos de las mismas pinturas básicas, es prácticamente imposible dar con el mismo tono. Entonces bueno, hay que intentar tener siempre suficiente pintura como mínimo para una mano entera. Tener que hacer una retintada para una segunda mano, bueno, no tiene tanto problema, más o menos se saca un tono tan próximo que no se va a notar la diferencia cuando demos una segunda mano, pero sí es importante que no quedarnos a medio camino de una mano, y sobre todo en un mismo paño. Es decir, si por casualidad os pasara, esto sirve tanto para muebles, como es el caso, como para paredes o cualquier otro tipo de trabajo que hagáis en pintura, en este tipo de pintura o en cualquiera. Si hacéis una mezcla y veis que no vais a llegar, nunca paréis en mitad de un paño. Quiero decir, si veis que tenéis poca pintura cuando estéis pintando esta pata,
no os pongáis a pintar este travesaño si no vais a tener suficiente pintura, porque una junta en mitad de un paño es prácticamente imposible digamos, de camuflar. Sin embargo, en una arista donde hay un cambio de luz, donde hay un corte, bueno, ahí se pueden llegar a conseguir, no es fácil, pero se puede llegar a conseguir un tono tan próximo que no se note. Ahora, en mitad de una pieza plana, a ver que aquí apareció un pelo de la brocha, pues en mitad de un paño es imposible, por muy maestros de la mezcla de pinturas que seamos, ¿eh? En ese caso, lo que os digo, hacéis el paño que corresponda y hacéis una nueva tintada lo más igual posible, pero para el otro paño entero. Bueno, vamos a poner esto un poquito más hacia acá para pintar la parte de arriba. Ya veis que lo que he dado antes en la anterior pasada en ese lateral ya está prácticamente seco. Está seco al tacto, no está seco para hacer un decapé. Os lo comento porque como acabo de retocar aquí un poquito, era que tenía ahí me aparecía un puntito blanco. Entonces ya que lo vi, pues aproveché para pintarlo. Pero sí que es verdad que al tacto voy a tocar como para apoyar la pieza sobre ese lateral. Yo creo que sí que está. Entonces, vamos a cambiar la postura. Vuelvo a pasar la pintura hacia acá. Vamos a pintar este lateral. Y todo lo que lleguemos desde ahí. Os comenté que mi idea era pintar en gris. Yo me he venido a este tono que existía ya o sea, es un tono que viene hecho, que viene así, la casa tiene este tono en su catálogo. Y bueno, me ha gustado la tintada que tira así pelín a malvado, bueno, pues me ha venido bien. Pero si os pasa que adquirís una pintura que creéis que tiene una tonalidad y os encontráis con que cuando os ponéis con ella no es exacto lo que queríais, la podéis modificar con cualquier pintura al agua mate o satinada, bueno, pues del tipo de la que podemos usar en manualidades, aparte de con, lógicamente, los tintes que existen para teñir pinturas. Bueno, para hacer pequeñas modificaciones podéis hacerlo sin problema con pinturas. Si tenéis pinturas, si hacéis manualidades o demás, pues podréis utilizar ese tipo de pinturas para hacer pequeños retoques. Quiero decir, yo aquí podría haber matado el azulado un poquito, bueno, pues si le meto a lo mejor una gotita de ocre, hubiera contrastado un poco el tono y hubiera conseguido a lo mejor matar ese efecto. Ya os digo que en mi caso no me importó porque me gustaba y no tuve que modificarlo, pero sí podríais hacerlo. O que lo quiero oscurecer, le echaría un poquito de negro. Que lo quiero aclarar, le echaría un poquito de blanco. Que no tenéis que iros, lo que quiero deciros con eso es que no tenéis que iros a otra pintura que sea chalky, porque si lo que le aportáis es una cantidad pequeña de otro tipo de pintura al agua, bueno, el efecto de la chalky no lo pierde. Bueno, voy a pintar esta trasera desde aquí porque no está tierno todavía, no está seco como para apoyarlo sobre esta parte de adelante. Entonces voy a aprovechar para pintar la trasera hasta donde llegue, por aquí. Y el siguiente paso
será empezar a pensar en el tapizado que le vamos a... Ya os comenté que mi idea es ponerle... Bueno, estaba pensando si ponerle tabla y tapizar la tabla o poner cinchas. Creo que me voy a decantar por las cinchas, que me da un poquito más de... Bueno, es un poco más cómoda para usar, aunque en este caso la silla va a ser una silla, ya os digo, para una habitación que más que nada la función que tiene es la de apoyar cosas, no tanto la de usarla de asiento. Bueno, sí que es verdad que es más cómodo para usarla para sentarse, quizá la utilización de las cinchas si no vamos a usar una espuma muy elevada, como es el caso. Entonces, bueno, voy a decantarme por la opción de las cinchas. Entonces voy a necesitar las cinchas, una espuma un poquito gorda, un poquito de guata para redondear y luego ya la tela que vayamos a querer utilizar, que yo en mi caso voy a decorar, con lo cual voy a hacerlo antes del tapizado. Podría tapizar y decorar una vez tapizada, pero dependiendo de la técnica que se vaya a usar, bueno, pues interesa más hacerlo antes de montar. Bueno, vamos a levantar y voy a completar la pintura en esta parte de atrás que está sin acabar. Esta parte de arriba que quedó también con poca pintura. Es importante recogerlo de los laterales para que no cree cordoncillos. Bueno, voy a darle una vuelta a todo ello para comprobar si queda alguna zona sin pintar. Bueno, la trasera aquí está un poco... Hay que estirar un poquito, aquí tiene un poquito de cordón. Se ha creado un poquito de cordón aquí en la parte de arriba, debe ser de la primera pasada. O sea que cuando seque lo voy a lijar suavemente, a ver si sale y no hay que retocar la pintura. Pero bueno, todo esto está pendiente de que a la hora de que seque totalmente sea suficiente con una mano o haya que dar otra. Bueno, giramos, confirmamos que está cubierta por todas partes. Estiro un poquito las acumulaciones y todavía están tiernas. Está aquí abajo, hay un poquito de unos puntitos blancos, así que voy a darle, que ya está seco. Dar esta de aquí. Bueno, esta zona de la parte de arriba donde van a ir las cinchas no la voy a pintar, que siempre agarra todo. Si tengo que usar por alguna casualidad colas, siempre agarra mejor directamente sobre la madera que sobre la pintura. Aquí también aparece alguna pequeña calva. Lo que os digo, sobre todo en los fondos es donde tienden a aparecer a veces pequeños puntitos, que al ser la pintura muy gruesa parece que hemos pintado, pero al ir secando va como menguando un poquito, absorbiendo la madera, y es cuando aparecen pequeñas zonas del fondo. Aquí en la parte de arriba, os digo, voy a
hacer muy bien toda la parte de adelante, que ya os digo que es la que va a estar más expuesta en mi caso. Bueno, pues perfecto. Está todo cubierto. Vamos a dejar que seque totalmente 2-3 horas para ver el efecto, si tenemos que darle una segunda mano o tenemos que modificar algo. Bueno, ha pasado un rato y bueno, está seca como para poder matizar si hay alguna zona, no para lijar, pero al final no, las zonas esas que comentaba que estaban un poco acumuladas, al final se han suavizado, con lo cual no va a precisar lija ya hasta el momento en el que hagamos el decapé, pero sí que han aparecido algún puntito nuevo blanco, entonces es lo que voy a hacer ahora, voy a retocar y luego ya dejaría la pieza secar hasta la siguiente sesión en la que haríamos el decapé. Ya os digo que interesa dejarla secar al aire, y bueno, en mi caso la voy a dejar secar suficiente tiempo porque bueno, hasta dentro de unos días no se va a lijar. He cogido un pincel más pequeño para no acumular demasiado la pintura. Puntualmente lo que voy a hacer va a ser mirar eso, los puntitos blancos que han aparecido puntualmente, pero no necesita una segunda mano general. Son muy pocos, la verdad, pero voy a dárselos porque algunos están en zonas bajas, lo que comentamos que no es donde va a llegar la lija, entonces por eso es importante retocar un poquito. De todas maneras, vaya, una vez hecho el decapé, si precisara alguna actuación de pintura, pues también se podría hacer a posteriori. Bueno, aquí en el lateral parece que tiene 2 o 3 trozos, pero ya veis, vengo con el pincel porque con el pincel cojo menos cantidad de pintura y no me interesa cargar mucho, porque no se trata de dar una segunda mano, si no se notaría mucho. Una cosa es retocar puntualmente. Si hubiera que retocar mucho, entonces sería preferible dar una segunda mano a toda la pieza, porque sí que se nota la diferencia a la hora del lijado de donde hay una, donde hay más manos. Con lo que esta actuación tiene que ser eso, para puramente lo que son pequeños retoques. Repasamos bien por todas partes, ya veis que son puntadas las zonas donde tengo que retocar, un poquito en esta pata. Y me fijo especialmente en la parte de delante, que es la que me interesa que quede más perfecta, porque es la que más se va a ver. Bueno, pues está. Bueno, listo. Dejamos secar totalmente la pieza. Ya os digo, pues serán 3, 4, 5 días antes de que grabe el siguiente vídeo. Y nos vemos en la siguiente sesión ya para ver ese proceso, lo que es el proceso del lijado y el acabado de la madera, para poder empezar ya con lo que sería el tapizado de la silla. Bueno, espero que os haya sido de utilidad el vídeo de hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo.